¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu espalda justo cuando alguien cruzaba la puerta de tu casa? ¿Has notado que, después de ciertas visitas, el ambiente en tu hogar se llena de tristeza, discusiones o simplemente un peso inexplicable? ¿Y si te dijera que Dios ya te ha estado hablando, que Él ha estado mostrándote señales claras sobre quién no debe entrar en tu casa, pero tú no las has sabido interpretar? Sí, hay un misterio espiritual que muy pocos conocen. Un principio sagrado escondido en las Escrituras que revela cómo la presencia equivocada puede contaminar un hogar. Pero también hay una promesa. Dios quiere enseñarte a proteger el santuario de tu casa, a discernir con ojos espirituales y a cerrar las puertas a todo lo que no viene de Él. Lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar completamente el ambiente espiritual de tu hogar. Podría ser el punto de quiebre entre la paz y la opresión, entre la bendición y el desgaste constante. Muchos creen que la hospitalidad es solo cortesía, pero en la Biblia, abrir la puerta de tu casa siempre ha sido un acto espiritual. El que entra trae consigo no solo su presencia, sino también su atmósfera. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos dejado entrar personas que cargan maldiciones, resentimientos, espíritus de crítica, envidia o incluso oscuridad disfrazada de bondad. Pero hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos. Hoy vas a aprender cómo Dios te revela, de forma silenciosa pero precisa, quién no debe estar cerca de tu intimidad, de tu mesa, de tus noches de descanso. Vamos a recorrer juntos 14 señales espirituales basadas en la palabra que te ayudarán a identificar claramente cuándo alguien no debe cruzar tu puerta. Y más importante aún, descubrirás cómo consagrar tu casa como un territorio sagrado, donde solo entra quien viene con paz, con luz y con bendición. Pero antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase que será una declaración espiritual. Mi casa es territorio del Espíritu Santo. Comenta esto con fe, porque ese pequeño acto ya empieza a marcar un límite espiritual contra todo lo que quiera perturbar tu hogar. Y si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta al video, porque eso hará que este mensaje llegue a más personas que necesitan urgentemente limpiar espiritualmente sus hogares. Al hacerlo, estarás sembrando bendición en la vida de otros. Te felicito por estar aquí. Este no es un video más. Es un llamado divino. Es una guía espiritual que muchas personas han estado esperando. Recuerda, muchos de los que nos ven no tienen iglesia, no tienen comunidad, y este canal se ha vuelto su refugio espiritual. Por eso, te animo a que te suscribas, porque tu participación activa no solo te nutre a ti, sino que fortalece a toda esta comunidad de fe. Y como hacemos siempre, antes de comenzar cada estudio, deja en los comentarios paz en Cristo, como muestra de unidad, de comunión y de preparación espiritual. Una última cosa antes de comenzar. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por años. Así que quédate hasta el final y abre tu corazón, porque puede que Dios te esté hablando ahora, justo a través de este video. ¿Estás listo para saber quién no debe entrar más en tu casa? Entonces comencemos este viaje espiritual. Dime cuando estés listo para continuar con el bloque 2 y empezaremos con la primera señal y revelación divina. Bocé dice, la maldición de Acán. Cuando un objeto maldito abre una puerta espiritual, en el libro de Josué, capítulo 7, encontramos una de las historias más impactantes de contaminación espiritual que afectó no solo a una persona, sino a toda una nación. Se trata de Acán,
un hombre del pueblo de Israel que, desobedeciendo la orden divina, tomó objetos prohibidos durante la conquista de Jericó y los escondió en su tienda. Objetos que parecían inofensivos, pero estaban malditos. La consecuencia fue devastadora. El pueblo de Dios, que había vencido murallas imposibles, cayó derrotado ante un enemigo menor. ¿Por qué? Porque algo impuro había entrado al campamento. Y aquí está la primera gran señal que Dios quiere revelarte hoy. A veces no es solo la persona la que contamina tu casa, sino lo que esa persona trae consigo. Cuando alguien entra a tu hogar, no solo cruza una puerta física, sino también una puerta espiritual. Y esa persona puede traer consigo objetos, palabras, actitudes o incluso energías que dejan un rastro de maldición invisible, pero muy real. ¿Cuántas veces has notado que después de una visita tu familia empieza a discutir más? ¿O que algo que estaba avanzando en tu vida de repente se estanca? ¿Y si no es casualidad? ¿Y si es la señal que no viste? Dios le dijo a Josué que el pecado estaba escondido en el campamento, y muchos hogares hoy están viviendo bajo opresión, porque hay cosas escondidas que no deberían estar ahí. Regalos cargados de envidia, objetos consagrados a otras creencias, fotografías o recuerdos que abren puertas al pasado, y sí, incluso palabras pronunciadas por visitas que dejaron una carga. Cuando Acán fue confrontado, confesó haber escondido un manto babilónico, plata y oro bajo el suelo de su tienda. ¿Y sabes qué hizo Josué? No intentó simplemente orar para que se fuera la maldición. Él sacó lo contaminado, lo destruyó y santificó nuevamente el campamento. Eso nos enseña algo clave. No se trata solo de orar, sino de tomar acción, de inspeccionar espiritualmente tu casa, de revisar lo que has permitido entrar y de pedirle al Espíritu Santo discernimiento para identificar si algo o alguien está trayendo oscuridad a tu santuario familiar. Ahora te pregunto, ¿has hecho alguna vez una limpieza espiritual en tu casa? ¿Has orado por cada habitación, cada objeto, cada rincón? ¿Has pedido al Señor que te muestre si hay algo o alguien que no debe estar más ahí? Porque esta es la realidad espiritual. Así como Dios bendice lo que consagras, el enemigo contamina lo que permites sin discernimiento. Y a veces, sin darnos cuenta, el mal entra con sonrisa amable, con palabras dulces, pero con una intención que no es de Dios. Querido oyente, esta enseñanza no es para llenarte de miedo, sino de sabiduría, para que seas un guardián de tu hogar, porque así como Josué restauró la bendición al sacar lo prohibido, tú también puedes restaurar la paz en tu casa, cerrando las puertas a todo lo que no viene del cielo. Y si sientes que esta palabra está hablando directamente a ti, quiero que comentes ahora: mi hogar será santo como el de Josué, y que actives tu fe en este proceso que recién empieza. Ahora que hemos visto lo que ocurre cuando permitimos entrar cosas o personas sin dirección divina, en el siguiente bloque descubriremos algo aún más profundo: cómo el enemigo puede disfrazarse de visitante cordial y qué señales Dios nos da para desenmascararlo. El visitante enmascarado. Cuando el enemigo entra con apariencia de luz en 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo hace una advertencia que muchos aún hoy siguen ignorando, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Te has detenido a pensar en la profundidad de esa frase? Significa que el mal no siempre se presenta con rostro sombrío o palabras agresivas. Muy al contrario. Muchas veces entra a nuestras vidas y a nuestras casas vestido de cortesía, simpatía y aparente espiritualidad. Y esa es precisamente la razón por la que muchas personas abren la puerta de su hogar, quien nunca debió cruzarla. Puede ser esa amiga que siempre llega sonriendo, pero que sale dejando en ti inseguridades y dudas.
Puede ser ese familiar cercano que parece traer unidad, pero cada vez que se va, deja a la familia dividida, con tensiones, celos o malos entendidos. Puede ser esa vecina espiritual que siempre habla de Dios, pero sus palabras están cargadas de crítica, juicio y manipulación. Querido hermano, querida hermana, no todo lo que parece luz viene de Dios, y no todo el que habla de Dios tiene el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Mateo 7:15, «Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, y no solo aplica a profetas. Aplica a toda persona que se acerque a tu hogar sin un corazón limpio, sin intenciones puras, sin el Espíritu Santo guiando su alma». Déjame preguntarte algo personal. ¿Alguna vez has sentido que algo cambió en el ambiente de tu casa después de que cierta persona se fue? Como si hubiera quedado una tensión en el aire o un peso en tu corazón que no sabes explicar. Eso no es casualidad. Eso es discernimiento. El Espíritu Santo te habla a través de percepciones. Y muchas veces esa incomodidad que sientes, ese silencio pesado que queda después de una visita, es Dios diciéndote, abre los ojos, esa persona no trae bendición. Aquí es donde debemos recordar algo muy importante. La hospitalidad es un acto de fe, no solo de cortesía. La Biblia nos manda a ser hospitalarios, sí, pero también nos manda a discernir. Hay momentos donde recibir a alguien puede ser un acto de amor, y hay otros donde hacerlo es una violación espiritual del santuario que es tu hogar. ¿Sabías que en los tiempos antiguos los patriarcas oraban antes de dejar entrar a alguien a su casa? Abraham, por ejemplo, recibió a 3 hombres misteriosos que resultaron ser mensajeros de Dios, Génesis 18. Pero lo hizo después de orar, de observar, de sentir en su espíritu que no eran hombres comunes. Hoy en día, muchos cristianos han perdido esa sensibilidad espiritual. Abren la puerta a cualquiera, dejan entrar todo tipo de personas, sin cubrirse en oración, sin consultar al Señor, sin discernir qué tipo de espíritu traen consigo. Y no lo hacen por maldad, lo hacen por costumbre, por educación, por no quedar mal. Pero quiero decirte algo con firmeza y amor. La protección espiritual de tu hogar vale más que las apariencias sociales. Vale más que quedar bien con alguien. Vale más que la tradición familiar. Jesús también fue selectivo. Él amaba a todos, sí, pero no todos entraban en su círculo íntimo. No todos llegaban a su casa. No todos compartían su mesa. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que cualquiera entre a nuestra intimidad, a nuestras habitaciones, a nuestra cocina, a nuestros espacios sagrados, sin discernir? Amado oyente, tú no estás solo en esta batalla. Dios quiere enseñarte a proteger tu casa, no con temor, sino con autoridad. Y esa autoridad comienza con la oración, con la vigilancia espiritual y con el valor de decir, lo siento, pero no puedo recibir esta visita hoy. Perdona, pero necesito tiempo para mí y para Dios en casa. No se trata de despreciar, se trata de santificar, porque tu hogar es un altar, tu sala, tu mesa, tu dormitorio, todo fue dado por Dios para ser espacio de paz, de descanso, de adoración. Y cuando permites que entren personas sin discernimiento, corres el riesgo de que esas personas, aunque inconscientemente, traigan confusión, peso espiritual, envidia, críticas o incluso maldiciones generacionales que afectan la atmósfera espiritual de tu casa. Por eso, quiero dejarte hoy 3 señales que el Espíritu Santo usa para revelarte que alguien no debe entrar más en tu hogar. Sientes una perturbación en tu paz interior antes, durante o después de la visita.
No es ansiedad común, es como un peso espiritual, un nudo en el pecho. Eso es discernimiento, no lo ignores. Tu familia empieza a pelear o sentirse extraña justo después de que esa persona se va, como si algo se hubiera sembrado en el ambiente, una semilla de discordia. Tu tiempo con Dios se interrumpe o enfría tras estas visitas. El enemigo no siempre ataca de frente. Muchas veces siembra distracciones a través de personas cercanas, y lo hace disfrazado, como un ángel de luz. Por eso, si alguna de estas señales te ha tocado, te pido que escribas en los comentarios con fe. Elijo a Dios por encima de las apariencias. Eso será una declaración de guerra espiritual, un grito de discernimiento, una cobertura sobre tu hogar. Y si aún estás aquí, déjame decirte, Dios te está despertando espiritualmente, está haciendo sonar una alarma invisible, te está enseñando a cuidar tu casa como un pastor cuida su rebaño, no por miedo, sino por amor. Amor por la paz, por la presencia de Dios y por tu familia. En el siguiente bloque, vamos a hablar de algo que muchos han ignorado por años: cómo las palabras pronunciadas dentro de tu casa pueden abrir puertas espirituales, para bien o para mal, dependiendo de quién las dice. El poder de la palabra. Cuando lo que se dice en tu casa abre puertas espirituales, desde el principio de los tiempos, la Biblia nos muestra que la palabra no es simplemente un medio de comunicación, es una fuerza creadora. En Génesis, Dios no necesitó manos para formar la luz, el mar o el firmamento. Él habló y fue hecho. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esto nos revela algo profundo. Las palabras no son solo sonidos, son llaves espirituales. Abren o cierran, sanan o hieren, bendicen o maldicen. Entonces, ¿qué sucede cuando permitimos que alguien entre en nuestra casa y libere palabras de queja, murmuración, crítica, odio, desesperanza o incluso maldiciones sin que lo notemos? Muchos hogares están experimentando ambientes pesados, tristeza, apatía espiritual o incluso enfermedades constantes, y no entienden por qué. Pero la raíz muchas veces está en lo que se ha dicho dentro de esas paredes. No se trata solo de objetos físicos, sino de declaraciones verbales que se quedan flotando como ecos invisibles que resuenan y se manifiestan. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando alguien entra a tu casa, trae consigo un espíritu, pero también una atmósfera verbal. Tal vez te ha pasado. Alguien llega, se sienta y empieza a hablar mal de otros, o se queja todo el tiempo de la vida, o comienza a contar chismes, a criticar iglesias, a menospreciar cosas sagradas, y tú, por cortesía, lo escuchas, sonríes, no dices nada, pero mientras tanto, el mundo espiritual está reaccionando. Esas palabras están siendo sembradas en tu hogar como semillas. Y si no son confrontadas o desactivadas espiritualmente, crecerán como raíces de contaminación. Hay un principio que muy pocos conocen. Cuando alguien habla dentro de tu casa, está sellando su espíritu en ella. Es por eso que Dios dio tanta importancia a lo que se decía en el templo, en las plazas, en las casas de los patriarcas. Por eso, Job hacía sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado con sus labios durante sus reuniones. Job 1:5. Él sabía lo que muchos han olvidado hoy. Lo que se dice en tu casa puede atraer el cielo o invitar al infierno. Permíteme preguntarte con amor y sinceridad: ¿a quién has permitido hablar en tu hogar sin filtro espiritual? ¿Quién ha sembrado palabras de derrota, incredulidad, queja, crítica o división en tu sala o cocina? ¿Has escuchado sin discernir?
Has callado cuando deberías haber orado. Dios está trayendo luz sobre esto y te está enseñando a proteger la atmósfera verbal de tu hogar. Porque cuando una palabra es hablada con emoción, ya sea de fe o de destrucción, esa palabra se vuelve semilla activa. Te contaré algo poderoso. En muchos hogares donde el ambiente espiritual estaba cargado, bastó con hacer una oración de limpieza verbal. Sí, no una limpieza física, una oración que cancelara toda palabra maldicha, que desactivara toda declaración de oscuridad y que consagrara nuevamente ese espacio con alabanza, gratitud y verdad bíblica. ¿Y sabes qué ocurrió? La paz volvió, el ambiente cambió, las discusiones pararon, los sueños regresaron, la enfermedad cesó. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control del lenguaje dentro de una casa, esa casa se convierte en un altar. Entonces, a partir de 1900, hoy establece esta regla espiritual. En mi casa solo se habla vida, solo se habla fe, solo se habla lo que edifica. Y si alguien viene y comienza a sembrar lo contrario, con amor y firmeza, tú puedes decir, amigo, hermana, aquí respetamos la atmósfera espiritual. Si lo que vas a decir no edifica, no es bienvenido. No lo hagas con agresión, hazlo con autoridad. El Señor te está enseñando a tener dominio espiritual sobre tu hogar. Recuerda, tú eres el sacerdote o la sacerdotisa de tu casa. Y uno de los roles del sacerdote era vigilar las palabras que se pronunciaban dentro del templo, porque cada palabra que sale de la boca es una ofrenda, y no todas las ofrendas agradan a Dios. Por eso quiero invitarte ahora mismo a escribir en los comentarios, como señal de compromiso espiritual: en mi casa solo se hablará vida. Esa frase será como una espada que comienza a cortar raíces de palabras malditas, de maldiciones antiguas, de decretos de derrota, y en su lugar comenzará a brotar vida, luz, bendición, victoria. En el siguiente bloque vamos a adentrarnos en una revelación crucial: cómo ciertas visitas pueden detener el mover de Dios en tu vida y cortar el fluir de tu crecimiento espiritual. Visitas que detienen el fluir de Dios. Cuando la presencia equivocada interrumpe tu crecimiento espiritual, una de las verdades más ignoradas, pero más devastadoras en la vida cristiana, es esta: no todas las personas que te rodean están destinadas a acompañarte en tu crecimiento con Dios. Y cuando esas personas cruzan el umbral de tu casa sin estar alineadas con la voluntad divina, algo comienza a apagarse dentro de ti. Tal vez no te das cuenta al principio, pero poco a poco tu oración pierde fuerza, tu deseo de leer la Biblia se enfría, tu ánimo decae, y empiezas a luchar con pensamientos y hábitos que ya habías vencido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es sensible. Él habita donde hay honra, reverencia, santidad y sobre todo ambientes protegidos. Y cuando dejamos que personas entren a nuestra casa sin esa cobertura, sin esa santidad, el fluir de Dios en nuestro hogar puede verse interrumpido. Jesús mismo lo vivió. En Marcos 5, cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, lo primero que hizo fue echar fuera a quienes no creían. Personas que lloraban, se burlaban y dudaban. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Y echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Marcos 5:40. Jesús entendía algo que muchos han olvidado. Hay milagros que solo ocurren cuando ciertas personas no están presentes. ¿Será que tu milagro está siendo retrasado porque hay gente entrando en tu casa que no debería estar? ¿Será que el fluir del Espíritu se ha detenido porque has permitido la entrada de personas que no cargan fe, sino duda, murmuración, frialdad espiritual? Muchos oyentes me han escrito diciendo, no sé qué pasa. Antes sentía la presencia de Dios en casa, pero ahora
Hay un silencio, una ausencia, como si algo se hubiera apagado. Y cuando indagamos, siempre aparece lo mismo. Visitas constantes de personas con corazones endurecidos, bocas cargadas de juicio, o simplemente almas desconectadas de la fe. Hermano, hermana, esto no es orgullo ni rechazo, es discernimiento, es amor por la presencia de Dios. Debemos entender que nuestro hogar es un lugar de crecimiento espiritual, es un altar privado donde nuestra comunión con Dios se fortalece día a día. Y si permitimos que personas lo ocupen, aunque solo por un rato, pero con una atmósfera contraria a la del Espíritu, ese crecimiento se estanca. ¿Recuerdas lo que dice 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguen al Espíritu. ¿Y sabes cómo se apaga? Con actitudes, palabras y presencias equivocadas. Hay personas que no traen escándalo, no gritan, no insultan, pero traen una frialdad espiritual tan densa que donde entran, el fuego se extingue. Tú oras con pasión y ellos se burlan. Tú hablas de Dios y ellos cambian el tema. Tú quieres alabar y ellos suspiran con fastidio. Y sin darte cuenta, empiezas a apagarte tú también, porque los ambientes se contagian, las atmósferas se transfieren, y el fuego del Espíritu, aunque eterno, puede ser apagado dentro de una casa que no vigila su entorno. Por eso, te animo hoy a hacer una evaluación sincera. ¿Quiénes han estado entrando a tu hogar últimamente? ¿Te acercan más a Dios o te alejan de Él? ¿Sientes más hambre espiritual después de su visita o más vacío? Hay una verdad incómoda pero liberadora. Hay personas que amas, pero que no deben entrar más en tu casa. Y no porque no las quieras, sino porque tu hogar es un terreno santo. Y quien pisa suelo santo debe estar limpio, dispuesto y en paz. Así como Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. Tú también puedes decir espiritualmente a quien entra, este lugar está consagrado. Aquí solo se camina con reverencia, con fe y con amor por Dios. No tengas miedo de establecer límites espirituales. No tengas miedo de decir, te amo, pero mi casa es un lugar de adoración. Si no respetas eso, prefiero que nos veamos en otro lugar. Eso no es rechazo. Eso es honra. Y cuando haces eso, ¿sabes qué ocurre? El Espíritu Santo regresa. El fluir de Dios vuelve. El ambiente cambia. Tu casa se llena nuevamente de paz. Tu tiempo de oración se reaviva. Tu discernimiento se agudiza. Y la presencia del Señor habita en medio de los tuyos como una nube protectora. Por eso, si este mensaje te ha tocado el corazón, escribe en los comentarios: mi casa no será obstáculo para el Espíritu Santo, porque esa frase es una puerta abierta al cielo, una declaración de honra, de valor, de firmeza espiritual. Y recuerda, cuando tú decides honrar la presencia de Dios, Él honra tu hogar. En el próximo bloque, vamos a hablar de una revelación que impactará tu forma de ver las visitas para siempre. Cómo los espíritus transfieren cargas, emociones e incluso enfermedades a través del contacto dentro de tu casa. ¿Estás preparado para recibir esta verdad espiritual? Transferencias espirituales. Cuando una visita deja en tu casa algo más que su presencia, muchos creyentes viven bajo la falsa idea de que el mundo espiritual no se ve, no se siente, y por lo tanto, no les afecta si no creen en él. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que el espíritu del ser humano y todo lo que lo rodea puede ser transmitido, transferido, compartido, incluso sin palabras, incluso sin intención. Así como el fuego enciende otro fuego con solo tocarlo, así también el espíritu de una persona puede contaminar o bendecir el lugar donde entra. ¿Has escuchado alguna vez hablar de las transferencias espirituales? Déjame explicarte esta revelación poderosa.
Las transferencias espirituales son cargas, emociones, hábitos, sensaciones, pensamientos o incluso maldiciones que se transfieren de una persona a otra o a un lugar por medio de la cercanía, la palabra, la mirada, el tacto o incluso la simple presencia. Y esto no es misticismo ni superstición, es espiritualidad bíblica. Cuando Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, 2 Reyes 2:9, no pidió conocimiento, pidió una transferencia espiritual, y Dios la concedió. Lo mismo ocurrió cuando Pablo impuso las manos sobre Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 Timoteo 1:6. Ahora imagina esto en sentido inverso. ¿Qué pasa cuando una persona que carga un espíritu de enojo, de amargura, de depresión o de enfermedad entra en tu casa y se sienta en tu sofá, comparte tu comida, te abraza, toca tus paredes? Sí, algo se queda. Y si tu casa no está cubierta en oración, si tú no estás vigilante espiritualmente, si no has levantado muros invisibles de intercesión, tu hogar empieza a cargar pesos que no te pertenecen. De pronto, los niños comienzan a tener pesadillas. Tú comienzas a tener pensamientos que no son tuyos. Tu pareja empieza a sentirse inquieta, irritable, impaciente. Y nada ha cambiado externamente, excepto una visita. La palabra de Dios dice en Ageo 2, 13, 14, algo profundo. Si alguien impuro toca algo santo, ¿queda santificado? No. Más bien, lo santo se contamina. Esto revela que la impureza se contagia más fácilmente que la santidad. Por eso, la vigilancia espiritual no es una opción, es una necesidad. Ahora te pregunto con toda seriedad pastoral. ¿Sabes quién ha estado entrando en tu casa? ¿Sabes qué carga espiritual trae consigo? ¿Sabes con quién se ha relacionado esa persona antes de visitarte? ¿Estás seguro de que su espíritu está limpio, en paz, alineado con Dios? Porque lo que entra en tu casa puede quedarse, incluso después de que la persona se va. Por eso es necesario que establezcas protocolos espirituales. No, no estoy hablando de religiosidad ni fanatismo. Estoy hablando de protección espiritual. Por ejemplo, antes de que alguien entre a tu hogar, ora: Señor, si esta persona no viene en paz, que no se sienta cómoda aquí. Que tu espíritu revele cualquier oscuridad y me dé discernimiento. Después de cada visita, ora en voz alta en cada habitación: cancelo toda transferencia negativa. Declaro que este lugar está cubierto por la sangre de Cristo. Todo espíritu que no sea del cielo se va ahora en el nombre de Jesús. Usa aceite consagrado para ungir las puertas y ventanas, no como un amuleto, sino como un símbolo de separación espiritual. Recuerda que la sangre del Cordero marcó los dinteles de las casas israelitas en Egipto, y eso hizo que el espíritu de muerte pasara de largo. Hoy, la sangre de Jesús sigue marcando hogares, cuando hay fe y acción. Y no olvides este detalle: las transferencias no son solo espirituales, también pueden ser emocionales. Hay personas que descargan su tristeza, su desesperanza, su frustración sobre ti, y tú, por empatía o amor, la recibes sin darte cuenta. Y de pronto te encuentras abatido, confundido, drenado. No es coincidencia, es transferencia, y necesitas aprender a reconocerla, resistirla y rechazarla. No puedes permitir que el cansancio emocional de otros te robe la paz del alma que Dios te ha dado. Tu casa debe ser lugar de refugio, no de absorción emocional ajena. Por eso, si esta palabra está tocando tu corazón, quiero que escribas en los comentarios ahora mismo, con fe: en mi casa solo se transfiere paz. Porque esa declaración es una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar.
y si la haces con convicción, será como una muralla alrededor de tu hogar. Amado, no se trata de juzgar a nadie. Se trata de proteger lo que Dios te ha confiado, tu familia, tu hogar, tu altar. Y si hasta hoy no lo habías visto, no te condenes. Dios está abriéndote los ojos porque te ama, porque quiere que tu casa sea un lugar donde su presencia fluya, sin interrupciones. En el próximo bloque vamos a hablar de un detalle que muchos ignoran, pero que es clave: cómo los hábitos ocultos de quienes entran en tu casa pueden abrir portales espirituales de forma silenciosa. Hábitos ocultos. Cuando el pecado silencioso de una visita abre portales espirituales en tu hogar, uno de los mayores errores que cometen los hijos de Dios es asumir que el mal solo se manifiesta de forma evidente. Pensamos que para que una visita traiga consecuencias espirituales negativas a nuestra casa, tendría que entrar gritando, blasfemando o haciendo algo escandaloso. Pero no es así. El enemigo es astuto. Él se mueve en lo oculto, en lo sutil, en lo que pasa desapercibido, pero es profundamente destructivo. En el libro de Josué 7 ya vimos cómo Acán, por un solo acto escondido, tomar y ocultar un objeto prohibido, provocó la derrota de todo un pueblo. Y en muchas casas cristianas ocurre algo parecido. Todo parece estar bien, hasta que alguien entra cargando con hábitos ocultos que abren portales espirituales. Y el ambiente cambia. Tal vez no sabes lo que esa persona hace cuando está sola. Tal vez no conoces su vida íntima. Tal vez ni siquiera sospechas que detrás de esa sonrisa amable hay una lucha con el ocultismo, con la pornografía, con la envidia, con la mentira o con adicciones que contaminan su atmósfera. Pero Dios sí lo sabe, y su espíritu puede alertarte si estás dispuesto a escuchar, porque lo que una persona hace en secreto no solo afecta su vida, sino que puede afectar los espacios donde entra, especialmente si esos espacios no están cubiertos con oración y discernimiento. Recuerda, en lo espiritual, el pecado no se queda encerrado, contamina, se extiende. Busca dónde alojarse, y así como una vela encendida puede prender otras, un corazón atado a hábitos pecaminosos puede contaminar el ambiente de un hogar consagrado. Mira lo que dice Proverbios 6:27. ¿Podrá el hombre echar fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? En otras palabras, ¿puede alguien cargar fuego sin quemar lo que toca? Cuando una persona que vive una doble vida, que practica el pecado en secreto, entra en tu casa, trae ese fuego consigo. Y si tú no estás en vigilancia, puede empezar a arder en los lugares más sensibles: tu matrimonio, tus pensamientos, tu paz. ¿Te ha pasado que después de una visita comienzas a luchar con tentaciones que creías superadas? ¿O que tu casa se vuelve un campo de batalla mental, sin razón aparente? ¿Será que esa persona, sin saberlo, trajo consigo una atmósfera de lucha espiritual que se quedó flotando en tu hogar? El enemigo sabe que muchas veces no puede entrar directamente a tu vida, pero puede usar a otros como puentes. Y si tú no cierras esas puertas, si no levantas murallas de intercesión, él entrará disfrazado de costumbre, de amistad, de familiaridad. ¿Y qué puedes hacer? Primero, discernimiento. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay personas que, aunque amadas, están trayendo hábitos ocultos que afectan tu casa. No para juzgarlas, no para rechazarlas, sino para proteger el ambiente espiritual que Dios te mandó a cuidar. Segundo, oración de cobertura antes y después de cada visita. Pide al Señor que te cubra con su sangre, que selle cada puerta, cada habitación, cada palabra. Y después que la persona se va, declara con autoridad: todo lo que no provenga de Dios se va ahora en el nombre de Jesús. Mi casa es territorio del Espíritu Santo. Tercero,
Establece límites invisibles, pero reales. Hay personas a las que puedes amar sin permitirles acceso a tu espacio más íntimo. No todo el que conoces necesita entrar a tu casa. Jesús tenía círculos, la multitud, los discípulos, los tres íntimos, y luego su relación personal con el Padre. Y tú también debes tenerlos. Jesús no llevó a cualquiera al monte de la transfiguración. No permitió que todos entraran a la habitación donde resucitó a la niña. Él sabía que el ambiente espiritual determina el mover de lo divino. Por eso, si este mensaje te está confrontando, si sientes que Dios te está hablando directamente, comenta ahora con fe: mi casa no será habitación del pecado oculto. Esa frase es más que un comentario, es un decreto, es una llave, una protección espiritual contra todo lo que quiera entrar disfrazado. Dios te está enseñando a tener madurez espiritual, a entender que el amor no es permisividad, que la bondad no es ceguera y que la compasión no puede reemplazar el discernimiento. Tu hogar no es solo un lugar físico, es un campo espiritual de batalla, y cada vez que permites que una persona cargada de hábitos ocultos entre sin discernimiento, estás bajando la guardia. Pero cuando te levantas en autoridad, con oración, con sabiduría, el enemigo retrocede, porque una casa vigilante es una casa impenetrable, y una familia cubierta en oración es una familia blindada. En el próximo bloque abordaremos una enseñanza vital, cómo el Espíritu Santo puede advertirte de forma sutil, a través de sueños, percepciones o pequeños detalles, sobre quién no debe entrar en tu casa. ¿Estás preparado para aprender a escuchar la voz de Dios con más claridad? Las alertas del Espíritu. Como Dios te advierte quién no debe entrar en tu casa. Dios nunca deja a sus hijos sin guía. Él no es un padre ausente ni un señor indiferente. Por el contrario, el Señor es experto en advertir, en revelar, en hablar de formas misteriosas y profundas. Y cuando se trata de proteger tu hogar, el altar donde Él quiere habitar contigo, el Espíritu Santo comienza a enviar señales, muchas veces sutiles, pero claras, para el que sabe escuchar. ¿Has sentido alguna vez una inquietud repentina cuando alguien te avisa que vendrá a tu casa? ¿Has soñado con una persona que no veías hace tiempo y al día siguiente te llama para visitarte? ¿Has sentido repentinamente una sensación de cansancio, de incomodidad o de ansiedad sin saber por qué, justo antes o después de una visita? Eso no es casualidad, es discernimiento. Es el Espíritu Santo activando tus sentidos espirituales. En Job 33.14-16, la Biblia nos revela algo poderoso. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna. Entonces Él abre el oído de los hombres y les señala su consejo. Sí, Dios habla en sueños. Dios habla en presentimientos. Dios habla en incomodidades internas que no puedes explicar con lógica. Y muchas veces esas señales son advertencias para proteger tu atmósfera espiritual. Déjame darte algunos ejemplos prácticos. Sueños que revelan intenciones ocultas. Personas sueñan con conocidos en escenarios oscuros, o manipulando situaciones, o simplemente apareciendo con un sentimiento negativo. Y días después, esa misma persona aparece en su vida queriendo entrar en su casa, queriendo retomar contacto. ¿Casualidad? No. Advertencia. El Espíritu está diciendo: cuidado, observa, discierne. 2. Sensación de presión espiritual. Estás tranquilo en casa, pero cuando alguien te dice que vendrá, sientes una inquietud espiritual. Tu cuerpo reacciona, se acelera el corazón, te duele la cabeza, te falta la paz. Y aunque no hay nada lógico que lo explique, en tu interior sabes que algo no está bien.
Eso es el espíritu gritando en silencio. Cambios bruscos en el ambiente de tu hogar. Después de que cierta persona entra, algo cambia. La atmósfera se vuelve pesada, las discusiones aumentan, la oración se vuelve difícil. Es el resultado de ignorar una advertencia espiritual previa. Pero aún estás a tiempo de revertirlo. Olvidos o impedimentos inexplicables, ibas a recibir una visita, pero de pronto algo se traba, se cancela, te enfermas, la persona no puede venir. Y aunque te frustra, sientes al mismo tiempo una extraña paz. Eso también es Dios, porque muchas veces la protección de Dios no viene en forma de milagros visibles, sino de interrupciones invisibles. Amado oyente, Dios no guarda silencio cuando se trata de protegerte. El problema es que muchas veces esperamos una voz audible o una señal espectacular y no prestamos atención a las formas suaves en que Él habla. Recuerda lo que vivió el profeta Elías en Primera Reyes 19. Él esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor se manifestó en un silbo apacible y delicado. Así actúa el Espíritu Santo. No siempre grita, a veces susurra. Y si estás muy ocupado, distraído o emocionalmente comprometido, puedes ignorar esas advertencias y permitir que entre a tu casa alguien que jamás debió cruzar esa puerta. Por eso hoy te exhorto con amor. Vuelve a sintonizar tu oído espiritual. Pide a Dios que te despierte, que te haga sensible, que no te deje ignorar sus señales. Haz esta oración. Señor, si alguna persona representa una amenaza espiritual para mi casa, te ruego que me lo muestres, que me hables en sueños, en percepciones, en tu palabra, y que me des el valor de obedecer, incluso cuando no entiendo. Y si sientes que esta palabra ha sido un llamado del cielo para ti, coméntalo ahora con esta frase de poder. Espíritu Santo, háblame antes de cada visita. Esa declaración abrirá canales espirituales y empezarás a notar cómo tu discernimiento se agudiza, cómo tus sueños se vuelven más proféticos, cómo aprendes a leer señales que antes pasaban desapercibidas, porque Dios nunca se queda callado cuando se trata de proteger a sus hijos. Él solo está esperando que tú abras tus oídos, tu corazón y tu obediencia. En el próximo bloque vamos a aprender cómo puedes convertir tu casa en un altar permanente de la presencia de Dios para que ninguna visita ni presencia pueda contaminarla. ¿Quieres saber cómo blindar espiritualmente tu hogar de forma bíblica y poderosa? Tu casa, tu altar. ¿Cómo convertir tu hogar en un lugar inhabitable para el mal? Y si te dijera que es posible convertir tu casa en un lugar donde el enemigo no pueda resistir estar. Un lugar tan lleno de la presencia de Dios, tan impregnado de su paz, su gloria, su fuego, que cualquier persona con intenciones ocultas, con espíritu contrario o con carga oscura, simplemente no pueda permanecer allí. No porque tú lo eches, sino porque el ambiente mismo los expulsa. Así como las tinieblas no pueden resistir la luz, las fuerzas del mal no soportan una casa que ha sido transformada en altar. Sí, tú puedes hacer que tu casa no sea solo un lugar para dormir, comer y convivir. Tú puedes convertir tu hogar en territorio sagrado, en un espacio donde Dios se sienta tan cómodo que haga de tu sala un lugar de adoración, de tu cocina un lugar de comunión, de tu dormitorio un lugar de revelaciones y descanso profundo. Cuando eso sucede, ninguna visita con intenciones impuras puede esconderse, ninguna carga espiritual ajena puede quedarse, ninguna palabra maldita puede echar raíces. Pero ¿cómo se logra esto? Te lo explicaré con pasos bíblicos claros y efectivos.
Consagra tu casa con oración constante. Jesús dijo en Lucas 19:46, mi casa será casa de oración. Y aunque hablaba del templo, el principio espiritual se mantiene. Todo lugar donde habita un hijo de Dios puede y debe ser un espacio de oración. Levanta momentos de intercesión por cada habitación. No solo ores cuando hay problemas. Hazlo como un hábito. Declara la presencia de Dios en tu hogar a diario. Di frases como Espíritu Santo, esta sala te pertenece. Este sofá es tuyo. Que todo el que se siente aquí sienta tu paz. Este comedor es altar de gratitud. Esta cocina es lugar de provisión divina. Este baño es símbolo de limpieza espiritual. Mi dormitorio será tu morada. Mis sueños serán tus revelaciones. La repetición de estas oraciones, con fe y autoridad, va construyendo un muro invisible, pero impenetrable. Llena tu casa con adoración. ¿Sabías que la música no solo llena el aire con sonido, sino que altera la atmósfera espiritual? En 2 Crónicas 5:13-14. Cuando los levitas comenzaron a adorar, la gloria de Dios descendió y llenó el templo al punto que los sacerdotes no podían ni permanecer en pie. ¿Te imaginas que eso ocurriera en tu casa? Que la presencia de Dios sea tan fuerte en tu sala que cualquier espíritu inmundo tenga que huir al instante. No porque tú lo digas, sino porque la atmósfera se vuelve inhabitable para el mal. Coloca alabanzas, himnos, música instrumental consagrada en tus espacios. Haz de la adoración la banda sonora de tu hogar, y verás cómo las visitas que no vienen con paz no soportarán quedarse mucho tiempo. Purifica los objetos que hay en tu casa. Muchos hogares están contaminados, no por lo que se hace en ellos, sino por lo que guardan en sus estantes. Fotos de relaciones pasadas que cargan dolor. Objetos decorativos provenientes de culturas o religiones contrarias a Dios. Regalos que vienen de personas que practican brujería, hechicería, superstición. Hechos 19:19 relata que muchos creyentes de Éfeso, al convertirse al Señor, quemaron públicamente sus libros de magia y objetos contaminados. No los guardaron, no los escondieron, los destruyeron. Haz una inspección espiritual en tu casa. Pregunta al Espíritu Santo, ¿hay algo aquí que no te agrada? Algo que sirve como punto de contacto del enemigo. Y si Él te lo revela, no tengas temor de deshacerte de eso, aunque te lo haya regalado alguien que amas, aunque sea bonito o costoso. Nada vale más que la paz espiritual de tu hogar. Vigila quien entra, y por qué entra recuerda que no toda visita es bienvenida. En lo espiritual, el mismo Jesús filtraba quien entraba a ciertos lugares sagrados con él, y si el Hijo de Dios lo hacía, ¿cuánto más tú y yo? Antes de recibir a alguien, ora, pregunta, discierne, y si algo en tu espíritu se inquieta, no temas cancelar, posponer o rechazar una visita. No necesitas justificarte con todos. Tu prioridad no es quedar bien con los hombres, sino permanecer alineado con Dios. Declara diariamente que tu casa le pertenece al Señor. Hazlo en voz alta. Hazlo con fe. Hazlo hasta que cada rincón resuene con esa verdad. Declara, esta casa no es mía, es del Señor, y como tal, ningún espíritu contrario tiene derecho a entrar ni permanecer aquí. Cuando lo haces, el mundo espiritual se sacude, el enemigo lo escucha, los ángeles se posicionan, y el Espíritu Santo se siente bienvenido. Amado, una casa convertida en altar es una fortaleza espiritual, una muralla impenetrable, un refugio para el cansado, un faro en medio de la oscuridad. Y si tú transformas tu casa en un altar, incluso las visitas que no conocen a Dios comenzarán a sentirse confrontadas. Algunas se incomodarán, otras cambiarán, pero ninguna saldrá igual,
Por eso hoy te invito a escribir en los comentarios, como sello de esta revelación: mi casa será altar del Espíritu Santo. Es una promesa, es una consagración, es una decisión, y Dios, que ve tu fe, comenzará a habitar en tus habitaciones con mayor intensidad, y todo el que entre lo sentirá. En el siguiente bloque exploraremos una verdad fuerte y transformadora: cómo el silencio espiritual dentro del hogar puede ser una invitación involuntaria a lo oscuro. El silencio espiritual. Cuando la ausencia de oración convierte tu casa en territorio vulnerable, ¿alguna vez has sentido que tu casa está en silencio, pero no un silencio de paz, sino uno que pesa? Un silencio que no descansa, sino que inquieta. Un silencio donde algo falta, aunque todo parece estar en orden. Ese silencio no es neutro, ese vacío no es casual, es el eco de una ausencia espiritual. Es el testimonio de una casa donde la voz de Dios ha dejado de ser escuchada. Y déjame decirlo con claridad pastoral: una casa donde no se ora se convierte, sin saberlo, en un espacio cómodo para la oscuridad. La Biblia nos revela un principio espiritual inquietante en Mateo 12, 43-45. Jesús cuenta que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo, y si no lo encuentra, vuelve y encuentra la casa vacía, barrida y adornada. ¿Y sabes qué hace? Vuelve, pero no vuelve solo. Vuelve con otros 7 espíritus peores que él. Ese pasaje no habla solo de personas. También puede hablar de hogares, de casas que fueron limpiadas, liberadas, purificadas, pero que después quedaron vacías de oración, vacías de adoración, vacías de palabra. El enemigo no teme tanto una casa bonita, decorada y organizada. Él teme una casa habitada por el fuego del Espíritu. Y es ahí donde muchos cristianos fallan. Comienzan bien, ungen las puertas, hacen una oración fuerte cuando se mudan o después de una crisis. Pero con el tiempo, la oración se enfría, la Biblia se guarda, las alabanzas se silencian, y la casa, aunque limpia, queda vacía. Y una casa vacía espiritualmente es una casa vulnerable, porque así como la luz desplaza las tinieblas, la ausencia de luz invita a las sombras. ¿Qué ocurre cuando tu casa está en silencio espiritual? El ambiente se vuelve más pesado. Las pequeñas discusiones se vuelven frecuentes. Los pensamientos negativos aumentan. El descanso se ve interrumpido por insomnio o pesadillas. Las emociones se alteran sin razón aparente. Irritabilidad, tristeza, repentina, falta de motivación, y todo sin causa visible. Los niños se inquietan porque ellos son más sensibles al mundo espiritual. Muchos lloran sin motivo, tienen miedo de dormir solos, o ven cosas que los adultos ignoran. La sensibilidad espiritual desaparece. Ya no se discierne el bien del mal. Se toleran cosas que antes ofendían el alma. La comunión con Dios se vuelve mecánica o ausente. Todo esto puede comenzar por un solo factor: el silencio espiritual. Lo peor es que muchas veces ese silencio se instala sin que nadie lo haya decidido. Solo ocurrió por distracción, por rutina, por cansancio, y entonces el enemigo encontró su oportunidad. ¿Cómo se rompe ese silencio? No hace falta esperar una tragedia, una señal o una visita negativa para reaccionar. Se rompe con una decisión, se rompe con un despertar. Hoy mismo puedes empezar a recuperar la voz espiritual de tu casa. Declara la palabra en voz alta. Lee en voz alta salmos, proverbios, promesas bíblicas. Deja que la palabra suene por tus habitaciones. Ora aunque no tengas ganas, porque muchas veces orar sin ganas es el sacrificio más puro. Dios no espera emoción, espera fidelidad. Activa la adoración, pon música que exalte a Cristo, canta, aunque sea suave.
Haz que tu casa resuene con el nombre de Jesús. Habla en voz profética. Camina por tu casa y di, este lugar es santo. Aquí habita la presencia de Dios. Ninguna tiniebla tiene autoridad en este hogar. Declaro que este ambiente será lleno de gozo, paz y revelación. Haz esto aunque estés solo. Hazlo aunque sientas resistencia. Hazlo hasta que el silencio espiritual se quiebre como un vidrio bajo la presión del fuego. Amado, tu voz tiene poder. No puedes permitir que tu casa se vuelva territorio mudo para Dios. No esperes a que llegue alguien a prender tu lámpara. Toma hoy mismo la decisión de ser el sacerdote o la sacerdotisa de tu hogar, y que cada día, aunque sea unos minutos, tu casa escuche la voz de la oración. Recuerda lo que dice Isaías 62, 6, 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis, de Jehová no reposéis. Tú eres esa guardia. Tu casa es tu Jerusalén, y tu voz es el sonido que espanta la oscuridad. Si esta palabra ha despertado tu espíritu, comenta ahora con fe. En mi casa no habrá silencio espiritual. Porque esa frase es un grito que rompe cadenas, es un clamor que enciende la llama, es una declaración que despierta ángeles. Y ahora que hemos aprendido cómo el silencio puede ser una grieta espiritual, en el próximo bloque veremos cómo consagrar la puerta de tu casa como línea de protección invisible que ninguna presencia impura puede atravesar. La puerta consagrada, el umbral espiritual que protege tu hogar en tiempos antiguos, la puerta de una casa, no era solo una entrada física, era un símbolo de pacto, de separación entre lo santo y lo común, entre lo protegido y lo expuesto. Y en el ámbito espiritual sigue siendo así. La puerta de tu hogar no es simplemente madera, hierro o vidrio. Es un umbral invisible donde lo divino y lo mundano se encuentran. Es en esa puerta donde muchas veces comienza la batalla. ¿Quién entra? ¿Con qué intención entra? ¿Bajo qué espíritu entra? ¿Con qué palabras se le recibe? ¿Con qué presencia se le despide? Las Escrituras están llenas de revelaciones sobre el poder simbólico y espiritual de las puertas. Y una de las más poderosas se encuentra en Éxodo 12, cuando Dios ordena a los israelitas que marquen los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero, para que el espíritu de muerte pasara de largo en la última plaga de Egipto. Y así fue. La muerte visitó cada casa, menos aquellas cuyas puertas estaban selladas con sangre y obediencia. Eso nos enseña un principio espiritual eterno. Una puerta consagrada es una frontera infranqueable para el mal. ¿Has consagrado la puerta de tu casa o tu hogar es una entrada libre donde todo tipo de presencia puede entrar sin filtro? ¿Te has tomado el tiempo para orar por esa puerta? ¿Has declarado que esa entrada será un muro de fuego invisible? ¿Has ungido ese umbral como símbolo de pacto con el cielo? Si no lo has hecho, hoy es el día de comenzar. Porque la batalla espiritual muchas veces no se libra dentro, sino justo en la entrada. ¿Cómo consagrar tu puerta con propósito y poder espiritual? Aquí te dejo un acto profético, sencillo pero poderoso, basado en la palabra. Limpia tu puerta con propósito. No, es una limpieza física solamente. Es un acto simbólico. Toma un paño y limpia el marco de la puerta mientras dices, todo lo que ha tocado esta entrada, que no provenga de Dios, es limpiado en el nombre de Jesús. Visualiza en fe que estás borrando toda maldición, toda palabra lanzada, todo espíritu que intentó colarse. Unge el marco de la puerta, toma un poco de aceite de oliva. Puede ser consagrado en oración, y con tus dedos dibuja una cruz en ambos lados del marco y en la parte superior. Mientras lo haces, declara, esta puerta está sellada con la sangre del Cordero. Ninguna presencia contraria al Espíritu Santo puede cruzar este umbral. Puedes acompañarlo con lectura de Salmos 91 o Isaías 26, 23.
declara quién puede y quién no puede entrar sí. Tú tienes autoridad como hijo o hija de Dios. Puedes establecer, en voz alta, quién tiene permiso espiritual de entrar a tu casa. Ora, diciendo, solo entrarán en este hogar personas que traigan paz, amor y estén alineadas con la voluntad de Dios. Todo espíritu de discordia, enfermedad, malicia o engaño se detiene en esta puerta. Coloca una bendición visible. Puedes poner un versículo, una cruz, un símbolo sagrado en la entrada de tu casa. Algo que no solo sea decorativo, sino un recordatorio constante de que ese hogar está bajo el gobierno de Cristo. Por ejemplo, Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa declaración actúa como un escudo invisible, una advertencia espiritual, un cartel para el cielo y para el infierno. Ora cada vez que alguien se acerca, cuando suena el timbre, cuando alguien llama, cuando alguien se acerca a tu puerta. No respondas solo con palabras. Responde primero con oración. Aunque sea en silencio, di, Señor, si esta visita no viene en paz, no permitas que cruce. Si su presencia perturbará el ambiente espiritual de este hogar, desvía sus pasos. Y si entra, que tu espíritu la confronte con poder y amor. El umbral también habla de ti. Recuerda que tú también cruzas esa puerta a diario. Sales a trabajar, a comprar, a vivir, y al volver, traes contigo todo lo que tocaste afuera. Por eso, cuando vuelvas a casa, haz una pequeña oración al cruzar el umbral. Dejo fuera toda carga del mundo. Dejo fuera la ansiedad, la crítica, la prisa. Entro a mi casa como lugar de reposo, donde solo habitará el Espíritu Santo. Una puerta consagrada es un filtro divino y, cuando esa puerta está activada en lo espiritual, comienzan a pasar cosas maravillosas. Personas que antes venían con malas intenciones, ya no se sienten cómodas. Discusiones que se encendían en la entrada se disuelven. Las malas noticias no logran entrar con poder. La paz de Dios te espera desde el primer paso. Tu puerta se convierte en un filtro espiritual, y lo que no viene del cielo no puede pasar. Por eso, si esta revelación ha tocado tu corazón, coméntalo con fe y autoridad. La puerta de mi casa será umbral de bendición. Porque tu casa no es solo un lugar de descanso, es una fortaleza, es un altar, y tú eres el guardián. Y si lo crees, Dios te dará ojos para ver más allá, oídos para oír lo que otros no oyen, y poder para proteger lo que Él te ha confiado. En Vincent, el próximo bloque, vamos a hablar de cómo Dios puede darte señales proféticas a través de tus hijos, tus mascotas o incluso objetos del hogar, revelándote la presencia de algo que no debería estar allí. Señales proféticas en lo cotidiano. Cuando Dios habla a través de tus hijos, tus mascotas y tu hogar, Dios no se limita a hablarte desde un púlpito, ni exclusivamente a través de las Escrituras. Él es creador del universo, y eso significa que puede utilizar cualquier canal, cualquier criatura, cualquier objeto o circunstancia para enviarte un mensaje, especialmente cuando se trata de proteger tu hogar. En muchas ocasiones, el Señor utiliza las cosas más simples, las más comunes, las que tienes todos los días frente a tus ojos, para alertarte que algo o alguien está alterando el ambiente espiritual de tu casa. ¿Estás atento a esas señales? Vamos a empezar por los hijos. Los niños son extremadamente sensibles al mundo espiritual. No están condicionados por la lógica, la costumbre ni la incredulidad del mundo adulto. Muchas veces, cuando una visita ha traído una carga espiritual negativa, los primeros en percibirlo son ellos. Se vuelven inquietos, tienen insomnio, pesadillas, miedo de ir al baño solos o de quedarse en su habitación.
Algunos incluso cambian de comportamiento de manera repentina. Se tornan agresivos, retraídos, tristes sin motivo aparente. Y los padres, lamentablemente, en vez de discernir, reprenden al niño o le dicen que está exagerando. Pero no. El niño no miente. Está reaccionando espiritualmente a una atmósfera contaminada. Está recibiendo en su espíritu señales que tú como adulto quizás has aprendido a ignorar. También los bebés, aún sin hablar, son como radares espirituales. Se calman en ambientes llenos del Espíritu Santo, pero lloran desconsoladamente en lugares donde hay tensión, oscuridad o presencia demoníaca. ¿Te has fijado cómo algunos bebés no paran de llorar cuando ciertas personas llegan? ¿O cómo duermen profundamente solo cuando hay paz genuina? No es coincidencia, es discernimiento puro, espiritual, intuitivo, una señal directa del cielo de que algo no está bien. Ahora hablemos de tus mascotas. Sí, tus animales también perciben lo invisible. No lo hacen con comprensión teológica, pero sí con una conexión espiritual y sensorial que no debemos subestimar. Hay personas que entran a tu casa y el perro se esconde, ladra sin parar, se inquieta sin razón visible. O el gato, que normalmente duerme tranquilo, comienza a correr, a maullar o a mirar fijamente una esquina vacía. Estas conductas no deben ser descartadas como simples cosas de animales. Porque en muchas culturas bíblicas, incluso en la historia del Éxodo, los animales reaccionaron al mover del cielo y del infierno. En Números 22, encontramos el relato del profeta Balaam, quien iba camino a maldecir al pueblo de Israel cuando su burra, sí, su burra, lo detuvo 3 veces porque veía al ángel de Dios bloqueando el camino. El profeta, ciego espiritualmente, no lo veía. Pero el animal, sensible al mundo espiritual, lo percibió. ¿Cuántas veces has ignorado el comportamiento inusual de tu mascota, sin pensar que quizás estaba reaccionando a una presencia espiritual que tú no estás viendo? Y si Dios usa animales y niños, también puede hablarte a través de cosas aún más cotidianas, tus objetos del hogar. Hay momentos en que cuadros se caen sin explicación, bombillas se apagan, electrodomésticos dejan de funcionar justo después de que alguien entra o se va. No todo es casualidad. No todo es defecto técnico. Muchas veces esos eventos son interrupciones que marcan la entrada o la salida de una presencia espiritual que ha perturbado el ambiente. Y si prestas atención, puedes notar un patrón. A veces, también el propio cuerpo te habla, un dolor de cabeza repentino al entrar a una habitación, un mareo sin razón, una opresión en el pecho cuando alguien te abraza o cruza la puerta. Todo eso puede ser parte de las señales que Dios está usando para decirte, algo no está bien, cuidado, vigila. La pregunta es, ¿estás escuchando? Lo más hermoso es que, así como el Espíritu Santo te revela la presencia del mal, también puede confirmarte la presencia de su gloria, y muchas veces lo hace a través de esas mismas vías. Un niño que, de la nada, canta un coro que habla de protección. Una mascota que se duerme en paz mientras oras. Una planta que florece después de consagrar tu casa. Sí, la creación entera reacciona a la presencia de Dios. Por eso, hoy te exhorto con amor a que cambies tu forma de ver lo cotidiano, que dejes de ignorar las pequeñas señales, que pidas a Dios un oído afinado, una percepción activada, una espiritualidad vigilante, porque tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios una revelación sobre ciertas personas o situaciones y Él ya te ha hablado, pero no lo has notado. Si esta palabra te está despertando a una nueva sensibilidad espiritual, comenta ahora con fe, Señor, enséñame a ver lo invisible en mi casa.
Esa frase será una puerta que se abre para que Dios comience a mostrarte cosas que antes pasaban desapercibidas. Y cuando Él empieza a hablar, tú no vuelves a vivir igual, porque ya no caminas a ciegas, ya no permites cualquier presencia, ya no ignoras lo que tus hijos sienten, lo que tu mascota detecta, lo que tu casa manifiesta. Y si lo haces, tu hogar será como un faro, un lugar donde la luz revela, la presencia discierne y el enemigo ya no puede esconderse. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo las visitas no deseadas pueden repetirse en tu vida como ciclos espirituales hasta que cierres completamente la puerta desde lo profundo de tu alma. Ciclos espirituales. Cuando las visitas indeseadas se repiten hasta que rompes el pacto invisible, hay algo en el mundo espiritual que muchos creyentes aún no entienden del todo. El enemigo trabaja por ciclos. Cuando encuentra una puerta abierta, una grieta emocional, una costumbre tolerada o una atmósfera complaciente, él vuelve una y otra vez. No porque tenga poder sobre ti, sino porque tú, quizás sin darte cuenta, dejaste una puerta entreabierta. Y lo que comienza como una simple visita se puede transformar en un ciclo espiritual de opresión, retrocesos, heridas emocionales o estancamiento. Muchos oyentes hoy viven patrones repetitivos en su vida espiritual, emocional y familiar. Siempre que cierta persona entra a su casa, las cosas empiezan a ir mal. Siempre que ese amigo o familiar regresa por un rato, la tristeza se instala, la oración se enfría, los sueños se alteran, las finanzas caen. Y así pasa una vez y otra vez, hasta que esa repetición se convierte en un ciclo. Lo más peligroso de los ciclos espirituales es que se normalizan. Llega un momento en que ya ni los notas. Asumes que la lucha es tuya, que simplemente así son las cosas. Pero no, son ciclos activados por la presencia equivocada, alimentados por la tolerancia espiritual y mantenidos por tu silencio interior. En Eclesiastés 1:9, el sabio dice: lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. Esta palabra también se aplica a la repetición de patrones espirituales. Si tú no rompes con ciertas conexiones, el enemigo usará las mismas personas, los mismos momentos y los mismos contextos para atacar tu paz. Él es predecible, pero eficaz. Cuando tú estás distraído, hay personas que no te visitan por cortesía o amor. Te visitan porque son instrumentos inconscientes de interrupción. No porque sean malas, sino porque han sido contaminadas o porque sus ataduras arrastran tu atmósfera. Y el enemigo, sabiendo esto, los envía como emisarios disfrazados de amistades de siempre, familiares cercanos, relaciones pasadas no cerradas. Pero detrás de esa aparente inocencia hay una agenda: mantenerte atrapado en un mismo lugar. Recuerda lo que dice Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Eso no solo se aplica al que peca repetidamente, sino también a aquel que permite que el mismo mal entre una y otra vez a su vida, sin tomar una decisión espiritual radical. Quizá tú hoy estás cansado de ver cómo una visita específica marca el inicio de una temporada oscura en tu hogar. Quizá has perdonado demasiadas veces lo imperdonable. Has abierto la puerta por educación cuando tu espíritu gritaba «¡No!». Has tratado de mantener la paz en lo natural y has perdido la paz en lo espiritual. Pero Dios hoy te está diciendo: ya es hora de cerrar el ciclo. Y cerrar un ciclo espiritual no es solo decirle a alguien que no venga más. Es romper un pacto invisible. Porque toda tolerancia repetida, toda aceptación continua de lo que no viene de Dios, termina construyendo un acuerdo tácito, un permiso, un acceso.
Y aunque tú no lo verbalices, el mundo espiritual lo reconoce como una autorización. Por eso, hasta que tú no lo rompas en oración, con autoridad, el ciclo continuará. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Primero, con una oración de renuncia clara. En el nombre de Jesús, rompo hoy todo ciclo espiritual negativo que ha entrado por medio de esta persona. Cancelo toda atadura, toda repetición, toda visita cargada de oscuridad. Desde hoy, declaro que esta casa queda sellada por el Espíritu Santo, y ningún emisario del enemigo podrá volver a establecerse en mi entorno. Segundo, con una decisión firme. No basta con orar si sigues permitiendo lo mismo. Tienes que decidir cerrar la puerta, literal y simbólicamente. No es orgullo, es discernimiento, no es frialdad, es protección. Tu paz vale más que tu imagen. Tu casa vale más que una costumbre social. Tercero, con una limpieza espiritual, renueva el ambiente, ora por cada habitación. Usa aceite para declarar que ese ciclo no volverá. Quita objetos, recuerdos, regalos, fotos, todo lo que te conecta, con ese patrón repetitivo, y reemplázalo con símbolos de vida, promesas de la palabra y elementos que representen la nueva atmósfera que estás construyendo. Cuarto, con vigilancia. El enemigo intentará regresar, tal vez con la misma persona, tal vez disfrazado en otra, pero tú ya no eres el mismo. Ahora sabes, ahora ves, ahora estás despierto. Así que mantente firme, no bajes la guardia. Como dice Nehemías 4:9, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Eso harás tú, orar y vigilar. Hoy, si esta palabra ha tocado tu alma, escribe en los comentarios: declaro el fin de los ciclos espirituales en mi casa. Escríbelo con fe, escríbelo como una sentencia, porque esa frase es una trompeta espiritual. Y cuando el cielo la escuche, comenzarán a romperse las cadenas que por años te ataban sin que lo supieras. Porque lo que se repite en lo espiritual solo se detiene cuando alguien, lleno del Espíritu Santo, se levanta y dice: hasta aquí. Y ese alguien hoy eres tú. En el próximo bloque hablaremos de cómo identificar cuando la propia atmósfera de tu casa ha sido alterada por visitas pasadas, y cómo restaurarla para que vuelva a ser un espacio de gloria, descanso y revelación. Restaurando la atmósfera. Cómo limpiar y renovar espiritualmente tu casa después de haber recibido visitas que dejaron cargas. Hay momentos en los que lo sientes, pero no sabes cómo explicarlo. Estás en tu propia casa, tu refugio, tu lugar seguro. Pero algo cambió. El ambiente ya no es el mismo, la paz se fue, el descanso no llega. Orar se ha vuelto más difícil, dormir más inquietante. Y no ha pasado nada trágico, ni ha habido grandes conflictos. Solo alguien vino, alguien entró, se fue, y desde entonces algo quedó. Eso, amado oyente, es señal de que la atmósfera espiritual de tu hogar ha sido alterada. Y si no se restaura, con el tiempo, comienza a normalizarse esa nueva presencia. Una opresión sutil, un desánimo constante, una frialdad espiritual que se instala como polvo invisible en cada rincón. Pero lo que fue contaminado puede ser limpiado. Lo que fue tocado por lo impuro puede ser consagrado de nuevo, porque el poder del Espíritu Santo no solo transforma personas, también restaura ambientes. Muchas veces ignoramos que nuestra casa es un campo de batalla espiritual. Cada visita, cada palabra hablada, cada objeto que entra, deja una huella, a veces de bendición, otras de oscuridad. ¿Qué tipo de huellas han quedado en tu hogar? La Biblia nos da un ejemplo profundo en Levítico 14, donde se habla de cómo purificar una casa contaminada.
Y aunque era un procedimiento físico para casos de lepra, el principio espiritual sigue vigente. El sacerdote inspeccionaba la casa, sacaba todo lo impuro, rascaba las paredes si era necesario, y luego hacía una ceremonia con sangre y aceite para purificar y restaurar el hogar. Esto no es superstición, es revelación. La casa, igual que el cuerpo, puede enfermar espiritualmente y necesita limpieza, unción y renovación. Aquí te dejo una guía espiritual, bíblica y efectiva para restaurar la atmósfera de tu hogar después de que una presencia no deseada lo haya contaminado. Reconocimiento y arrepentimiento. Antes de limpiar, hay que reconocer. Ora y dile al Señor: Padre, reconozco que permití entrar en mi casa a personas, palabras o cosas que alteraron el ambiente. Tal vez lo hice por costumbre, por miedo o por ignorancia. Hoy me arrepiento. Hoy elijo ser guardián espiritual de mi hogar. Este paso es crucial, porque cuando te arrepientes, rompes el permiso que sin querer le diste al enemigo. Expulsión con autoridad. Con voz firme, recorre tu casa declarando: todo espíritu contrario al Espíritu de Dios que haya entrado por cualquier visita, conversación, objeto o presencia, en este momento queda sin poder. En el nombre de Jesús, te ordeno que salgas. Esta casa no te pertenece. Aquí reina el Espíritu Santo. No importa si estás solo, no importa si no ves nada. El mundo espiritual sí te está escuchando. Limpieza con alabanza y palabra. Coloca alabanzas en voz alta. Reproduce música que glorifique a Dios, que invite al Espíritu Santo a habitar. Abre la Biblia y lee pasajes como el Salmo 91, Salmo 24, Isaías 54, Juan 14. Decláralos en voz alta como si fueses un sacerdote encubriendo el templo. La palabra y la adoración limpian como fuego, como agua viva, como perfume celestial. Unción de cada habitación. Toma aceite consagrado. No necesitas un ritual extraño, solo fe. Haz una cruz con el aceite en cada puerta, cada ventana, cada esquina de tu casa, y di: declaro que esta habitación es territorio del reino de los cielos. Aquí no habitará la crítica, la envidia, el miedo ni la confusión. Solo reinará la paz, la revelación y la gloria de Dios. No lo hagas apurado. Hazlo con intención. Deja que el aceite se convierta en testimonio físico de tu decisión espiritual. Reemplazo con símbolos de vida. Quita lo que te recuerde a personas o momentos que trajeron opresión. Regalos, fotos, papeles, adornos. Si al verlos tu espíritu se incomoda, es el Espíritu Santo hablando, y reemplázalos con versículos, frases bíblicas, objetos que evoquen fe, esperanza, consagración. Llena tu casa de símbolos que griten en lo invisible: aquí habita el Señor. 6. Oración familiar de restauración. Si vives con tu familia, junta a todos. Tomen unos minutos, den las manos y oren diciendo: Señor, restaura esta casa, renueva la atmósfera, sana lo que fue herido, libera lo que fue atado, llénanos de nuevo con tu espíritu. Esta es tu morada. Aquí no habrá más ciclos oscuros. Aquí solo crecerá tu propósito. Y si vives solo, hazlo tú mismo, porque donde hay uno que cree, hay presencia divina. Vigilancia continua. A partir de hoy, no vuelvas a bajar la guardia. Vigila quién entra, qué se habla, qué se escucha, qué se queda. No necesitas ser religioso, solo firme, solo discernidor. Recuerda, tú no estás solo. El Espíritu Santo vive contigo, pero Él no habita donde no se le honra. Querido oyente, muchos de ustedes llegarán hoy a casa y sentirán que el ambiente pesa. No teman, no huyan. Activen esta palabra, vivan esta enseñanza, porque una casa restaurada es más que un espacio bonito. Es un campo de batalla recuperado. Es una fortaleza de paz.
Es un lugar donde el enemigo ya no encuentra entrada y Dios se siente bienvenido. Si esta palabra está sanando tu atmósfera, decláralo con poder en los comentarios. Hoy restauro mi casa como lugar de gloria. Porque cuando declaras eso, el cielo lo escucha, los ángeles se activan y las tinieblas se dispersan. En el siguiente bloque hablaremos de algo esencial, la diferencia entre hospitalidad bíblica y permisividad espiritual, y cómo muchas personas confunden amor con puertas abiertas a lo que destruye. Hospitalidad versus permisividad, cuando el amor mal entendido abre la puerta a lo que Dios quiere cerrar. Muchos cristianos hoy viven atrapados entre dos sentimientos, el deseo de amar a todos, como Cristo nos enseñó, y la necesidad de proteger su casa, su altar, su atmósfera espiritual, pero lamentablemente no han aprendido a distinguir entre lo que es hospitalidad bíblica y lo que es permisividad espiritual disfrazada de amor cristiano. Y esa confusión ha abierto puertas que Dios ya había cerrado. Jesús fue hospitalario, se sentó con pecadores, visitó casas, recibió a prostitutas, recaudadores de impuestos y a toda clase de gente marginada, pero nunca permitió que su compasión por las personas anulara su discernimiento espiritual. Jesús no abrió su intimidad a todos. Jesús no compartió su altar con cualquiera. Jesús no fue permisivo. Fue amoroso, pero firme. Y tú, amado oyente, necesitas aprender a imitar a Cristo también en esto. Porque hay personas que, por querer ser buenos cristianos, han dejado entrar en su casa a gente que trae división, frialdad, acusación, crítica, confusión o incluso manipulación espiritual. Personas que quizás son familia, amigos de años, compañeros de iglesia, pero que han sido emisarios del enemigo sin siquiera saberlo. Y cuando el enemigo no puede destruirte desde fuera, intenta entrar como visita. Busca la puerta emocional, la culpa, el no quiero rechazar a nadie, el no quiero ser mala persona, y así, mientras tú buscas agradar a todos, vas deshonrando el altar de tu casa. Dios te dice hoy, amar no significa permitir. Perdonar no significa abrir la puerta. Bendecir no significa invitar al enemigo a la mesa. Hay un amor que confronta, un amor que pone límites, un amor que dice, te amo, pero no puedo dejar que entres a mi casa si vienes con otro espíritu. Y eso no te hace menos cristiano, te hace más obediente. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Mira Juan 1, 10, 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Esto es fuerte, esto es claro. El apóstol Juan está diciendo que abrir la puerta a alguien que trae una doctrina contaminada o un espíritu contrario a Cristo te hace partícipe de su oscuridad. No se trata de odio, se trata de santidad, no se trata de exclusión, se trata de discernimiento. Dios honra la hospitalidad cuando viene con sabiduría, pero reprueba la permisividad cuando viene con ceguera. ¿Te has preguntado por qué, después de ciertas visitas, tu casa se siente más pesada, tu oración se vuelve más difícil, tus hijos se comportan de forma extraña? ¿Será que confundiste hospitalidad con ingenuidad? ¿Será que abriste tu puerta cuando Dios te estaba pidiendo que la cerraras por un tiempo? No todos están listos para pisar tierra santa. Y si tu casa ha sido consagrada, si tu hogar es un altar, entonces debes tratarlo como tal. El templo no estaba abierto 24 horas para todos. Había rituales. Había vigilancia, había niveles de acceso. El lugar santísimo solo lo podía pisar el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Y nosotros? Permitimos que cualquiera entre a nuestra casa sin haber pasado por oración, discernimiento o incluso conversación espiritual previa.
Hoy Dios te está llamando a poner en orden lo espiritual, a diferenciar entre amor y acceso, entre perdón y cercanía, entre compasión y convivencia. Tú puedes amar profundamente a alguien y aún así entender que no puede entrar en tu casa en este momento. Y eso está bien, eso no es falta de amor, eso es obediencia a la voz del Espíritu. En el Salmo 101:7, David dice: No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Eso es liderazgo espiritual, eso es cuidar del altar, eso es honrar a Dios por encima de las presiones sociales o familiares. Por eso, si esta palabra ha abierto tus ojos, escribe en los comentarios con firmeza espiritual: Amaré como Cristo, pero protegeré como un guardián, porque ese equilibrio es lo que va a blindar tu casa. Ese discernimiento es lo que va a restaurar tu paz. Esa obediencia es la que va a permitir que el Espíritu Santo vuelva a fluir con libertad. Y cuando lo hagas, notarás algo hermoso, que muchas personas que antes se sentían cómodas en tu hogar ya no querrán volver. No porque tú las rechaces, sino porque la presencia de Dios confronta, incomoda, purifica, y solo los que buscan la verdad podrán quedarse. En el próximo bloque, cerraremos esta poderosa enseñanza con una conclusión impactante que sellará este viaje espiritual. Vamos a recapitular, a declarar promesas, a activar una oración final de protección y a lanzar una llamada a la acción poderosa para quienes han llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es casualidad. Dios te ha sostenido cada segundo de este mensaje. Hay algo especial en tu espíritu, algo que no te ha dejado soltar esta enseñanza. Y no es curiosidad, es hambre espiritual, es obediencia, es un despertar. Muy pocos llegan hasta el final de una palabra tan intensa, tan profunda, tan confrontadora. La mayoría huye cuando algo toca sus estructuras, pero tú no, tú te quedaste, tú escuchaste, tú permitiste que el Espíritu Santo sacudiera los cimientos de tu casa, y por eso tú no eres uno más. Eres uno de los elegidos. Hoy has recorrido un camino de revelación, desde las señales invisibles hasta las visitas tóxicas, desde los objetos contaminados hasta los ciclos espirituales, desde las percepciones ignoradas hasta la restauración del altar en tu hogar. Y ahora llegamos al final de este viaje. Pero el final del video no es el final del proceso, es el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual, una etapa donde ya no serás víctima de ambientes oscuros, ni permitirás que lo impuro invada tu espacio. Ahora sabes, ahora entiendes, ahora tienes autoridad, porque tu casa ya no es solo un lugar para vivir, es una puerta entre el cielo y la tierra. Es un punto de encuentro donde el Espíritu Santo quiere habitar con libertad, sin interrupciones, sin cargas externas, sin visitas disfrazadas de luz que en realidad solo traen sombra. Y como guardián de tu hogar, ahora tienes el deber de tomar decisiones. ¿Vas a seguir permitiendo que lo espiritual se contamine por no incomodar a alguien? ¿Vas a dejar que el ciclo se repita por miedo a decir que no? ¿Vas a seguir ignorando las señales de tus hijos, tus sueños, tus propias sensaciones internas? No. Hoy algo cambió. Hoy el Espíritu te ha armado con revelación. Y la revelación es poder, porque cuando sabes, puedes decidir, y cuando decides, el cielo actúa. Es momento de que tu casa se convierta en un altar real. No un lugar con una cruz colgada por costumbre, sino un territorio de luz, de gloria, de descanso y fuego. Un lugar donde Dios se sienta en paz, donde el enemigo no pueda resistir permanecer. Ahora, como cierre, quiero invitarte a declarar tu
Compromiso de una forma especial. Quiero que comentes, y solo quienes llegaron hasta aquí lo harán, con esta frase: mi casa es altar sagrado, y nadie entrará sin permiso de Dios. Esa frase es un grito espiritual, es un sello, es una señal para mí, para saber que tú formas parte del grupo de los vigilantes, los que no solo escuchan, los que hacen, los que limpian, restauran, interceden y protegen. Y si este mensaje ha tocado tu alma, no lo guardes solo para ti. Piensa en alguien que necesita escuchar esto, alguien que ha perdido la paz en su casa y no sabe por qué. Alguien que se pregunta, ¿por qué sus hijos se han vuelto rebeldes? Alguien que siente que su hogar ya no es un refugio, sino un campo de batalla. Compártelo, porque al hacerlo, no solo estarás difundiendo la palabra, estarás activando liberación en otros hogares. Estarás sembrando una verdad que puede romper cadenas invisibles. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque este contenido no es entretenimiento, es alimento espiritual. Y si tú comes de este pan, no puedes quedarte sin recibir la próxima palabra. No te engañes pensando que puedes mantener tu fe encendida sin rodearte de palabra viva. Cada video aquí es un carbón encendido, y tú necesitas brasas alrededor para mantener tu fuego. Dale me gusta también, no por el algoritmo, sino porque cada vez que tú das ese pequeño paso, estás empujando este mensaje hacia alguien que quizás hoy lloró pidiendo una señal. Y sí, puede que tú seas la respuesta a esa oración. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca, muchos ven estos videos como su única guía espiritual, así que tu me gusta, tu comentario, tu compartir, es parte de tu ministerio. Por último, antes de cerrar este video, no te vayas corriendo. No te levantes aún, quédate unos minutos quieto. La música que estás escuchando no es casual, es una invitación al descanso. Permanece en silencio. Deja que lo que escuchaste descienda del oído al corazón. Y mientras suena esta melodía, dedícale unas palabras al Señor. Agradécele por esta enseñanza. Consagra tu casa. Habla con Él. No pauses este video. No interrumpas esta conexión. Este momento final es parte de la experiencia. Dios no solo quiere que escuches, quiere que lo invites, que lo sientas, que lo habites. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad espiritual. Gracias por cuidar tu altar. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo repose en tu casa, hoy y siempre.